en el capítulo 2, versículo 18. Y les pido de que mantengan sus Biblias abiertas ahí durante el mensaje. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, el mensaje a la iglesia de Tiatira, que fue lo que me dijo nuestro hermano Pastor Alejandro, de que estábamos, están estudiando como congregación, ¿verdad, hermanos? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 20 y luego vamos a leer los demás conforme vaya el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén, amados hermanos. Esta era la siguiente iglesia, ¿verdad? Dentro de las 7 iglesias. No sé si ustedes han visto alguna vez un mapa de estas iglesias, hermanos. Aparece la isla de Patmos, ¿verdad? Y luego, hermanos, las iglesias Éfeso, ¿verdad? Esmirna, Pérgamo, iban, hermanos, Tiatira, iban camino hacia el norte, y luego las otras iglesias iban hacia abajo, ¿verdad? Entonces esta iglesia estaba a 65 kilómetros del sureste de Pérgamo, hermanos, y era la siguiente iglesia en el recorrido, ¿verdad?, de que llevaba el libro de Apocalipsis. Ahora esta era una ciudad, hermanos, como las demás ciudades de estas 7 iglesias, eran ciudades importantes en Asia Menor, eran ciudades, hermanos, donde había mucho comercio y, hermanos, encontré de que había muchas costureras, ¿verdad? Era conocida, hermanos, por sus linos muy finos también. Por ejemplo, si usted se recuerda, en Hechos capítulo 16 hay una historia de una mujer que se llama Lidia, vendedora de púrpura. ¿Y de qué ciudad era, hermanos? De Tiatira, ¿verdad? Era de esta misma ciudad, hermanos, que estamos nosotros leyendo hoy. Ahora, la gente era conocida también por su mala fama, como era muy similar en esas naciones de aquellos tiempos, hermanos, y bueno, en nuestras naciones hoy también, ¿verdad, hermanos? El hombre, el deseo de su corazón desde su juventud, como dice en Génesis, es siempre hacia hacer el mal. Ahora, hermanos, mucha gente, según el oficio que tenían en esos tiempos en esta ciudad de Tiatira, adoptaban un Dios al cual adorar, y ellos hacían banquetes, hermanos, ellos hacían banquetes. Por eso es que el versículo 20 habla de esta mujer, ¿verdad?, que la Biblia la describe usando a Jezabel del Antiguo Testamento, que seducía y enseñaba a los siervos del Señor, dice, a cometer inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En ese tiempo, hermanos, las personas que tenían el mismo oficio se reunían, adoptaban un Dios al cual adorar, y ellos comenzaban a comer y a comer cosas sacrificándolas a los ídolos, y luego ellos comenzaban a cometer actos de inmoralidad sexual. Y el problema era de que muchos hermanos, muchos miembros de esta congregación estaban siendo seducidos por esta mujer que se llamaba una profetisa, ¿verdad?, para ir tras la inmoralidad sexual. Entonces, hermanos, por eso es que el Señor en el versículo 18, como con todas las demás iglesias, comienza a decir, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y él es, como todas las iglesias, él comienza a describirse a sí mismo. Él les comienza a recordar quién es el que les hablaba, hermanos. Y nosotros también hoy, cada vez que abrimos la palabra del Señor, es Dios hablándonos, porque fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y toda la Escritura nos es útil siempre para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, con el fin de que el pueblo del Señor esté, hermanos, preparado para toda buena obra, con el fin que el pueblo del Señor pueda conocerlo a Él y pueda adorarlo a Él, hermanos, tal como Él lo merece. Entonces aquí el Señor Jesús les comienza a recordar que Él es el Hijo de Dios, el que estaba en el seno del Padre, el unigénito del Padre,
Aquel que Dios de tal manera nos amó que Él lo entregó, hermanos, para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, como comienza diciendo el libro de Apocalipsis. Aquel que tiene los ojos que son como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Y que un día delante de Él, hermanos, toda rodilla se doblará y toda lengua lo va a confesar a Jesucristo como Señor para gloria de Dios Padre. Es aquel, hermanos, delante del cual nosotros vamos a estar un día y quien vamos a adorar por toda una eternidad, quien le habló a la iglesia de Tiatira y quien nos habla hoy a nosotros también. Y en el versículo 19 el Señor dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amados hermanos, Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechuras de Dios, hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas obras eran muy buenas, hermanos. Todos somos llamados al amor. Todos somos llamados al servicio. Todos somos llamados a la paciencia. Todos, hermanos, somos llamados, dice aquí que las obras postreras eran más que las primeras. Todos nosotros somos llamados a crecer, hermanos, conforme a la imagen de Cristo, a rendir nuestras vidas a Él, a servirle con todo nuestro corazón. Así que todo eso estaba muy bien. Pero el versículo 20, el Señor le dice que una de esas pocas cosas que tenía contra ellos, pocas en cantidad, no en importancia, porque era algo de suma importancia esto, hermanos, toleras, dice. Hermanos, es como que en esta iglesia local hubiera una mujer cometiendo estos actos de inmoralidad, arrastrando a una parte de esta congregación a pecar tras ella, y que los demás hermanos, solamente hermanos, estuviéramos mirando que ella hace esto y tolerando la situación, ¿verdad? Eso era lo que estaba sucediendo aquí, hermanos. Se decía profetiza y enseñaba y seducía también a los siervos del Señor a cometer inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, hermanos, ellos no estaban participando directamente de esos banquetes ni del pecado, pero el problema es que lo estaban tolerando. Si va al versículo 24 conmigo, dice: pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Estos hermanos no estaban participando del pecado directamente, pero el problema era de que ellos lo estaban tolerando. Ahora, hermanos, yo sé de que mucha gente dice cosas como: la salvación es individual, yo no me meto en la vida de nadie, cada quien se preocupa por la propia vida. O hay personas que le pueden decir a usted: tú preocúpate por tu vida, yo me preocupo por mi vida. Pero eso no es la Biblia. Porque la palabra de Dios dice que como iglesia somos miembros los unos de los otros. ¿Y quién no se va a preocupar si su ojo está mal? ¿Quién no se va a preocupar si su pie está mal? Hermanos, ¿cuántos nos hemos lastimado acá? Yo tengo varias cicatrices de mi cuerpo, hermanos, de un accidente terrible que yo tuve. Y cada vez que uno se lastima, hermanos, todo su cuerpo para, ¿verdad? Todo uno se preocupa, hermanos. Por tanto, nosotros como creyentes debemos preocuparnos por cada miembro de la congregación. Cada uno de nosotros acá somos igualmente importantes, hermanos. Somos piedras vivas del templo santo de nuestro Dios. Así que, hermanos, ese argumento de preocúpate por mi vida, yo me preocupo por mi vida, no es válido en el Señor. Ahora sí, la palabra del Señor dice, porque a veces miras la viga en el ojo de tu hermano, y no, la paja, perdón, en el ojo de tu hermano y no en la viga en el tuyo, ¿verdad? Saca primero la paja de tu ojo, la viga, perdón, de tu ojo para ver la paja en el ojo de tu hermano. Claro que sí, ¿verdad? Yo me examinaré a mí mismo constantemente. Parte de ser iglesia, hermanos, es que nos exhortemos los unos a los otros, pero también que nos reprendamos en ocasiones los unos a los otros, porque nadie acá es perfecto, hermanos. Pablo mismo dice en Filipenses 3, yo no pretendo haberlo ya alcanzado.
después de alrededor de 30 años, ¿verdad?, que él tenía ya de haber seguido a Cristo y de haberse entregado completamente a la obra del ministerio, a tal punto que ni esposa tenía. Y aún así, hermanos, él dice: yo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Cuánto no más nosotros, amados hermanos? Así que, hermanos, el Señor acá les habla a estos hermanos a que amen a sus prójimos como a sí mismos, porque no se puede amar a alguien como a sí mismo y dejarlo en el pecado, hermanos. No se puede amar. Bueno, la Biblia dice que qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos, no los ama, porque el padre que ama a sus hijos los disciplina, dice la palabra del Señor. Y si amamos a alguien, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, si amamos a nuestros familiares, vamos a llamarlos con amor, ¿verdad, hermanos? Y con sabiduría, y usando la palabra de Dios, a la obediencia a nuestro Salvador, a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Tengo una frase del hermano Miguel Núñez que dice así: a Cristo le costó mucho dolor, sufrimiento, burla, humillación el podernos llevar a Dios. No puede ser que el Creador esté dispuesto a hacer algo por la criatura y que la criatura luego no esté dispuesta a hacerla por el Creador. Amén, hermanos. Él es digno de que vivamos para Él. Él es digno, hermanos, de nuestra obediencia. Ahora la Biblia, por ejemplo, en Mateo 18, 15 al 17, nos da instrucciones el Señor, ¿verdad? Es uno de los pasajes en la Biblia que encontramos una comunidad de creyentes. Y la palabra de Dios nos dice ahí: si tu hermano peca contra ti, dice Jesús, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Vemos varias cosas ahí. Uno, vemos la privacidad del asunto, ¿verdad? Si el hermano Juan pecara contra mí, o si yo peco contra el hermano Juan, él puede venirse a mí solo, hermanos. Y si lo hablamos y si se puede reconciliar ahí, hermanos, pues gloria a Dios. Y lo más privado posible, ¿verdad, hermanos? Mantenerlo. Ahora, si no escucha, dice el Señor Jesús, pero mire de que Él nos llama a actuar. Amén, hermanos. Si no escucha, ve con 2 o 3 testigos, habla, y si no te escucha, pues ahí ya no hay otra opción, ¿verdad? Ya se le dice a la iglesia, a toda la comunidad. Y si no escucha a la congregación, tenle por gentil y publicano, dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. ¿Qué está hablando ahí nuestro Señor y Salvador Jesús? Tal persona demuestra que no tiene humildad, que no hay arrepentimiento en su vida, y por tanto esos frutos demuestran que no es cristiano. Pero, hermanos, el verdadero cristiano es aquel que no solo se arrepintió una vez, se sigue arrepintiendo, como dice el hermano Paul Washer, ¿verdad? Hermanos, el creyente es aquel, hermano, que en su vida es marcada por la humildad y por el arrepentimiento y por un deseo genuino de guardarse para nuestro Salvador. Primera de Corintios 5, por ejemplo, vemos un caso bien terrible. El apóstol Pablo comienza el pasaje de 1 Corintios 5 diciéndole: hermanos, he escuchado de que hay entre ustedes tal inmoralidad sexual que ni siquiera entre la gente del mundo la hay. Tal pecado de que hay un hombre que está viviendo con la mujer de su padre, dice. Y ustedes se han enorgullecido, les dice Pablo. Porque en vez de reprenderlo al hombre, o hasta excomulgarlo, dice el pasaje bíblico, ¿verdad?, ellos le permitían el pecado. Al tal yo lo he entregado a Satanás, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y quizás pidan al hermano Alejandro que les explique todo el pasaje después. Pero lo único que yo quiero hacer hoy, hermanos, es señalar de que Pablo llama a la iglesia a actuar, ¿verdad?, a reprender al hombre, a llamarlo a la disciplina, hermanos, porque no se ama al prójimo sin dejarlo sin disciplina, sin llamarlo al pecado, al arrepentimiento del pecado. En la Biblia vemos a los hijos de Elí, y usted se recuerda el pasaje bíblico. Ellos, hermanos, estaban tomando parte de las ofrendas que no eran del sacerdote. Ellos tomaban parte del sacrificio que no era para ellos. Y ellos, dice la Biblia, que pecaban también con mujeres en el tabernáculo. Entonces dice la palabra del Señor de que el sacerdote Elí ni siquiera les estorbaba en su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Dios trajo juicio, y el mismo día que murieron los 2 hijos de Elí, murió el padre también. ¿Por qué? Porque en 1 de Samuel hay una parte de ese pasaje bíblico, de esos primeros
4 o 5 capítulos, que dice, hermanos, de que la gente comenzó a menospreciar las ofrendas a Jehová por causa de lo que estos jóvenes estaban haciendo. Hermanos, lastimosamente, yo no dudo de que la gente de Tiatira comenzaba a murmurar por el pecado que estaba sucediendo en la iglesia, como sucede en nuestros tiempos, ¿verdad? Hermanos, la gente de afuera espera que nosotros vivamos una vida diferente, hermanos. Y yo sé de que a veces, le digo porque yo fui así, yo tenía unos familiares que eran cristianos y yo siempre los trataba de juzgar y criticar por todo, hasta porque tenían televisión en su casa, hermano. Y yo trataba de ver, hermanos, hasta el más mínimo detalle de ellos. Y yo sé que fue malvado y fue pecaminoso, hermanos. Y eventualmente cuando Cristo me salvó, hermanos, yo le di gracias a Dios y me arrepentí, ¿verdad? De esa actitud mala. Pero así son los hombres y así éramos algunos de nosotros cuando no estábamos en Cristo. Ahora, hermanos, nosotros no debemos estar procurando agradar a todos los hombres. Nosotros debemos procurar agradar a Dios y vivir para nuestro Dios. Y como dice la Biblia en Mateo 5, en el Sermón del Monte, que nuestras buenas obras alumbren, hermanos, a los demás. Porque la iglesia es la luz del mundo. Amados hermanos, el apóstol Pedro dice de que muchas veces el camino de la verdad iba a ser blasfemado por personas como esta mujer que la Biblia la ilustra con Jezabel, que estaba en esta congregación. Que iban a venir hombres tiempos malvados, hombres que iban a hacer mercadería de la fe, mercadería de ustedes, hermanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:3 dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que iban a venir tiempos cuando la gente ya no iba a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se iban a amontonar maestros conforme a sus propios malos deseos. Iban a apertar de la verdad el oído y se iban a volver tras las fábulas, tras los mitos, dice otra traducción, ¿verdad? Hermanos, esos tiempos los estamos viviendo hoy, donde la gente busca un hombre o una mujer, como en el caso de ahí de Jezabel, de que les diga exactamente lo que quieren. Si su ídolo es el dinero, lo van a encontrar. Si quieren ir tras la agenda LGBT, hay pastores y pastoras que lo aprueban. Pero el Señor dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y hermanos, aquellos que son de Dios, aunque yo al principio no quería escuchar la voz de Dios, pero llegó el tiempo donde escuché la voz de Dios y fui renovado para arrepentimiento. Y vine a los pies de Cristo Jesús. Confiemos siempre en la palabra de Dios, hermanos, porque la vida del hombre se seca, ¿verdad? Y pasa y es como la hierba, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y los cielos y la tierra podrán pasar, pero la palabra del Señor no pasarán. Me gusta tanto lo que dijo Charles Spurgeon una vez. Ahora, hermanos, yo ya conté algunas cosas de mi vida hoy, ¿verdad? Hermanos, yo era terrible cuando yo era niño. Mi mamá dice, hermanos, de que después de que murió mi papá, comencé a rebelarme, hermanos, y a ser rebelde. Y me recuerdo, quizás ustedes han hecho esto, hermanos, de que a veces agarrábamos una pajilla o popote, ¿verdad? No sé cómo le llamarán los hermanos de Venezuela, no sé tampoco cómo le dicen, ¿verdad? Exactamente eso. Y hermanos, yo me recuerdo que hacíamos bolitas de papel, le poníamos saliva, las poníamos en la pajilla, ¿verdad? Y se las tirábamos a alguien y molestábamos en la clase. Ahora el hermano Spurgeon dice esta frase, que nuestras palabras son como meras bolitas de papel comparado con el rifle de la palabra de Dios. Y es así, hermanos. Nuestras palabras son como bolitas de papel con saliva que tirábamos cuando éramos niños. Pero la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es aquella que traspasa el corazón. Es aquella que quita el corazón de piedra y nos da un corazón nuevo para adorar al Dios vivo. Es la palabra de Dios que nos ha hecho renacer para una herencia incorruptible en los cielos. Es la palabra que el Espíritu Santo ha escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes. Como dice el nuevo pacto, hermanos. Versículo 21. Dice aquí, hermanos, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Porque nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad.
Y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras, porque nuestro Dios es justo. Ahora yo sé que si Él nos diera según nuestras obras, hermanos, la palabra de Dios enseña de que nosotros somos dignos de la condenación eterna. Y esa es esa salvación por gracia, sublime gracia, como el nombre tan lindo que tiene esta iglesia, hermanos. Esa es la maravillosa gracia de nuestro Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero aquellos que no, hermanos, están en Cristo, sí van a ser juzgados según sus obras y recibirán el pago de sus obras por la dureza de su corazón no arrepentido. Atesoran juicio, dice Romanos capítulo 2, para ellos mismos. Amados hermanos, nuestro Dios aquí muestra su paciencia para con estas personas que estaban siguiendo este pecado de Jezabel, ¿verdad? Ahora Jezabel en el Antiguo Testamento la vemos que era una adoradora de Baal, promovía la adoración a Baal, había traído aquellos 450 profetas de Baal y 400 de Astarot, ¿verdad, hermanos? Y había hecho una adoración perversa, pagana en Israel. Ahora también era conocida por que ella asesinaba a los profetas de Jehová, nuestro Dios. Vemos que uno de los criados de ella fue a esconder a algunos en unas cuevas. Ahora esta mujer también la vemos que era una mujer dominadora, que dominaba a su esposo en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, esta mujer aquí nos dice el pasaje bíblico que era una supuesta profeta. Muchos seguían sus nuevas revelaciones, pero hermanos, el problema era que no tenía nada que ver con el evangelio. Pablo le dice a los Gálatas que también estaban siguiendo nuevas revelaciones: si nosotros o un ángel del cielo les trae un evangelio diferente al que le hemos predicado, sea anatema, ¿verdad, hermanos? No hay otro evangelio. Judas en su carta dice, hermanos, que la fe fue dada una vez y para siempre a nosotros, la iglesia de Cristo. Hermanos, nosotros por la gracia de Dios, en los tiempos que vivimos, y yo sé, son tiempos peligrosos, ¿verdad? Son tiempos donde tienen comezón de oír. Son tiempos, hermanos, donde el acceso a la información nos puede dar acceso a muy buena información. Y cualquier cosa que uno quiera saber de ciencia, de historia, puede buscar uno en internet, en Google, pero también puede encontrar todo tipo de maldades y perversidades. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, muy difícil, pero algo que sí tenemos es, y en esta nación sobre todo, facilidad para comprar Biblias. Tenemos, hermanos, muchos de nosotros la Biblia. Bueno, la tengo en mi celular, hasta la puedo ir escuchando. Hermanos, a veces mi esposa se molesta conmigo, ¿verdad? Porque otra nueva Biblia. Es que compro diferentes versiones, le digo yo, ¿verdad? Tanta Biblia y tantos libros y tanta cosa, y cuánto dinero tengo metido ahí, hermanos. Pero, hermanos, tenemos la gran bendición de tener todos un ejemplar de la palabra de Dios, y tener el Espíritu Santo de nuestro Dios, y tener ustedes pastores que les enseñen la palabra de nuestro Dios. Pastores que dice Efesios 4:11 que Dios dio dones a su iglesia, regalos de gracia, hermanos. Que tengan un hombre que se pare aquí a predicarle las escrituras es un regalo de Dios, que muchas veces mucha gente no lo tiene, hermanos. Y cuánto escaso de iglesias bíblicas hay en nuestros días. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura. Así que cuando alguien, por eso hay que conocer la palabra, ¿verdad? Porque si ellos hubieran conocido más de la palabra de Dios y sus corazones hubieran sido fieles a la palabra de Dios, no hubieran seguido las enseñanzas de esta supuesta profeta. Dice que nosotros hacemos bien a estar atentos a la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Piense usted un lugar oscuro y yo llevo una antorcha aquí y todos vamos siguiendo la luz hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Versículo 24. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira,
a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no les impondré otra carga. Ahora, hermanos, quisiera, si va conmigo por favor a 1 Corintios 11. Y aquí, hermanos, vemos otro caso diferente de lo que es la disciplina de nuestro Señor. Ahora, hermanos, la disciplina era necesaria en este caso. Y la disciplina es una marca, ¿verdad? Es una señal de amor, ¿verdad, hermanos? Ahora dice aquí, si gusta el versículo 17, 1 Corintios 11, 17. Dice la palabra de Dios: pero el anunciarlos esto que sigue, en esto yo no los alabo, dice él. Porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, esta iglesia aquí en Corintio. Pues en primer lugar, cuando se reúnen entre iglesias, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Ahora, nosotros sabemos por el libro de que ellos habían creado un tipo de sectarismo, ¿verdad? Unos decían, para mí es Pablo, para mí es Apolos, aquel hombre que tenía esa habilidad para predicar las escrituras, ¿verdad? Aquel orador. Otros decían, para mí lo es Cefas, ¿verdad? Pedro, el que caminó con el Señor sobre las aguas. Algunos decían, soy de Cristo. O sea, habían subido a estos hombres a un nivel de adoración o de reverencia que no era para ellos, porque es solo para Cristo, ¿verdad? Pablo le dice, todo lo que hagan, coman o beban, sea para la gloria de Dios. Nosotros constantemente debemos de buscar que la gente alabe más a nuestro Dios. Juan Calvino dijo, todo lo malo que veas en mí, soy yo, no mires a Cristo. Pero todo lo bueno que veas en mí, no me mires a mí, mira a Cristo. Y ese debe ser lo que nosotros digamos siempre, ¿verdad? Ahora, hermanos, mire lo que sigue diciendo acá. Versículo 19, porque es preciso que entre ustedes haya divisiones para que se haga manifiesto quiénes son los aprobados. Hermano, un hombre aprobado por Dios, una mujer aprobada por Dios, un hombre y una mujer, un joven en quienes aquellos moran el amor de Dios, no va a buscar causar divisiones en la congregación. Antes él va a buscar el bien de la congregación, porque en esto conocemos y somos sus discípulos, en el amor los unos por los otros. O a aquellos que mora el Espíritu de Dios, hermanos, constantemente van a anhelar que haya unidad en la iglesia, bendición en la iglesia. Vas constantemente a estar orando por el bienestar de la iglesia. Así que, hermanos, ellos que cansaban de misiones mostraban, era manifiesto que no eran aprobados. Versículo 20, cuando pues se reúnen ustedes, no es para comer la cena del Señor, porque al comer uno se adelanta a tomar su propia cena, otro tiene hambre, otro se embriaga. Imagínense, hermanos, qué nivel de maldad habían llegado. Pues no tienen casas para que coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios, avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré en esto? En esto yo no los alabo. Vamos al versículo 27. De manera, dice, que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, así como el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, y aquí mire lo que dice, enfermos. Aquí vemos la disciplina de Dios. Otros debilitados entre ustedes, muchos duermen. Pues si nos examinaríamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, castigados por Dios, ¿verdad? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados como el mundo. Dios trajo, vemos el problema, división. Unos se adelantaban a tomar la cena del Señor, unos se embriagaban. ¿Y qué hizo el Señor? Disciplina. Los enfermó, los debilitó, algunos se los llevó. Pero no se condenaron, sino que dice duermen. Y Dios los enfermó, hermanos, para que no fueran condenados con el resto del mundo. Aquí vemos que Dios mandó disciplina como un acto de amor. Amén, hermanos, a esta iglesia. Hermanos, yo una vez vi un video que puso el hermano Alejandro, que él fue parte de la iglesia de Mark Dever, parece, ¿verdad? Antes de yo plantar la iglesia, leí un libro que se llama 9 marcas de una iglesia sana. Quizás algunos lo han leído acá. ¿Y cuál es una de las marcas de esa iglesia sana?
que disciplina a sus miembros. Hermanos, la disciplina es un acto de amor. Quiero leer Gálatas 6, 1 al 2. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Hermanos, la motivación debe ser el amor, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que está mal con el Señor, no debemos llegar con un deseo de probar que es pecador o de que nosotros somos mejor que Él, sino que dice que con humildad debemos llegar, y rápido se siente la intención, ¿verdad, hermanos? También. Pero con humildad, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Todos somos carne, hermanos. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, que es el amor, ¿verdad? Hermanos, todos venimos rotos a la iglesia, por así decirlo, ¿verdad? Todos venimos quebrados. Por eso esa palabra restaurarlo ahí, en el griego se usaba cuando alguien se quebraba un brazo y era vuelto ¿verdad? A su posición y tenía que sanar. Todos venimos mal a la iglesia, todos comenzamos a ser restaurados. Nuestro Señor, Filipenses 1:6, dice que comienza una buena obra que Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Todos nosotros. Hay una historia que cuenta un pastor que se llama Sugel Michelén, que dice de que él, en República Dominicana, él vive en un complejo de apartamentos, condominios, ¿verdad? Y en el de la par estaban construyendo. Y dice que él a veces quería concentrarse en orar y los martillazos. A veces él quería concentrarse en leer la Biblia y las sierras. Y él, hermanos, comenzó a decir, Señor, ¿cómo me puedo concentrar? Y dice que él recibió una ilustración del Señor, ¿verdad? Para uno de sus sermones, de que cuando se están trabajando a la par nuestra, es incómodo. Hermanos, cada uno a la par de nosotros aquí, mi persona, todos, somos un trabajo en construcción del Señor. Y a veces, por eso dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros. Amén, hermanos. Es como que un joven se quiera, bueno, el hermano me dijo que la hija del pastor se quiere casar y ella piense, ¿verdad? Mi matrimonio siempre va a ser happily ever after. No. Ahora yo pensaba que iba a ser más duro de lo que es también, hermanos. Pues, si se casa en el Señor, con alguien que ama al Señor, es bonito. Y a veces se le mete tanto miedo a los jóvenes. No, el matrimonio es algo precioso, es algo maravilloso, es la gracia de Dios, la gracia de la vida, dice la Biblia, ¿verdad? Eso voy a ir a predicar en la iglesia después, hermanos. Pero se necesita soportarse. En la iglesia, en el trabajo, siempre van a haber personas complicadas, ¿verdad? Y se necesita soportarse. El pastor Tony Evans dice de que la iglesia es como los que juegan fútbol americano, que se reúnen y hacen el huddle, ¿verdad? Y comienzan a hablar el plan de qué van a ir a hacer. Y luego salen a hacerlo en la cancha, ¿verdad? Entonces la iglesia, hermanos, dice él, es que venimos aquí a hablar la vida que nosotros debemos de vivir allá afuera en el mundo. Aquí es donde nos venimos a abrazar. Para después en el trabajo con aquel hombre malvado, amargado, con aquella mujer que le gusta calumniar, allá podamos soportarlos, mostrar paciencia, orar por los que nos calumnian, bendecir a los que nos maldicen y orar por la salvación de aquellos que, como Saulo de Tarso, ni Ananías creía que se podía salvar. Hermanos, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, porque vamos a fallar. Si alguien tiene queja con alguno, y esta es la clave, como Cristo nos perdonó, que su sangre nos limpia de todo pecado, y que en el nuevo pacto dice que Él ya no traería a su memoria nuestros pecados, así también háganlo ustedes. Versículo 24. De regreso, hermanos, a nuestro pasaje de Apocalipsis. Dice ahí el 24. Solo quiero leer esa parte. No han conocido, les dice a estos hermanos, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Hermanos, John Owen dice esto y me gustó.
el pecado en el creyente. Oiga esto. Es una carga que lo aflige, no algo que lo deleita. Y yo me ponía a pensar, hermanos, los que estaban cómodos en las profundidades de Satanás no podían ser creyentes. Porque, hermanos, el creyente, el pecado lo aflige. ¿Verdad que sí? Yo acá me siento feliz y en libertad, hermanos. Aunque estoy bien serio porque estoy predicando, ¿verdad? Pero si yo voy a un club nocturno donde van a ver música, luces, alcohol, yo me voy a incomodar terriblemente, ¿verdad? Yo vine a los pies del Señor cuando tenía 16 años. Yo me recuerdo en escuela a veces, hermanos, incomodarme horriblemente, hermanos, cuando miraba cosas. Cuando yo vine al Señor, por ejemplo, las malas palabras y los chistes que yo hacía con mis amigos antes, por eso perdí la mayoría de mis amigos en la escuela. Uno se incomoda, ¿verdad, hermanos? Ahora, no solo con el pecado exterior, pero con el interior de nosotros mismos. Nos aflige. Charles Spurgeon dijo, no hay un día en el que yo no me lamente del pecado que aún mora en mí. Hermanos, no hay un día en el que no nos lamentemos. ¿Cuántas veces doblamos nuestras rodillas y nos cuesta orar y nuestra mente comienza a divagar? Yo pensaba que era el único, hermanos, hasta que escuché estas prédicas de la oración de Paul Washer, ¿verdad? Que tanta bendición son. Se las recomiendo. Hermanos, esta gente que estaba ahí en las profundidades de Satanás demostraban que no habían conocido a nuestro Dios. Nuestro Señor dice en Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Hermanos, por eso yo, ¿verdad? Tengo un niño que acaba de nacer y mi niña de 2 años. Y yo oro, hermano. Yo oro. Porque la salvación es algo soberano de Dios. Y nosotros no podemos salvar a nadie. Pero yo oro de que Dios en su gracia y yo sé que Él nos escogió desde la fundación del mundo, ¿verdad? Pero yo oro, hermanos, de que ellos puedan conocer al Señor. Para que el día de mañana, hermanos, cuando lleguen a la adolescencia y a la juventud y a la vida adulta, ellos, hermanos, puedan tener un corazón nuevo para amar a Dios. Ese es mi anhelo para ellos. Yo anhelo verlos como estaba la hija hoy de nuestro hermano Alejandro, cantar al Señor. Bueno, quizás no va a tener la voz, ¿verdad? El don, quizás sí. Mi esposa canta bien bonito, por cierto. Yo no, hermanos. Quizás para cantar desde las sillas. Perdón. Es que yo allá predico con micrófono. Quizás para cantar desde las sillas. Pero sea como sea, hermanos, yo quiero verlos a los dos, ¿verdad? Alabar al Señor y conocer al Señor. Hermanos, por ejemplo, mi esposa con su hermano, ellos crecieron en un hogar cristiano desde que nacieron. Y él no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Mi cuñado. Y hermanos, yo cuando comenzó él con su rebeldía, yo me recuerdo ver a mi suegra llorar, ver a mi suegra, hermanos, preocuparse, ver a mi suegra orar, hasta se le subió la presión, hermanos. Eso es algo ciertamente terrible, hermanos. Por tanto, ustedes que tienen sus hijos en el Señor, ese debe ser una gran razón de alabanza y de darle gloria y honra, porque de nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. No hay nada más valioso, hermanos, de que estar en Cristo Jesús. Y que no fuimos comprados, dice el apóstol Pedro, con oro o plata que la gente tan locamente persigue, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero revelado en estos postreros tiempos por amor de nosotros. Hermanos, el pecado nunca nos va a deleitar, el pecado nos va a afligir, porque nuestro Dios ha obrado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que uno ora por sus hijos el día de mañana? Que ellos amen a Dios y que el pecado los aflija, pero que la presencia de Dios los deleite, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Versículo 26, hermanos, ya voy concluyendo. Bueno, el 25 dice, pero lo que retienen, reténganlo hasta que yo venga. Y al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, cuando dice al que venciere, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Y yo dije, los otros predicadores posiblemente ya lo han dicho, pero lo vuelvo a repetir. Para mí no es molesto repetirles las mismas cosas, dice el apóstol Pablo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios?
dice el apóstol Juan. Y sabemos que nuestra fe ha vencido al mundo. El apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, si usted está en Cristo, hermana, nosotros somos más que vencedores. Y esta promesa y todas las promesas preciosas que tiene Apocalipsis hacia el final de cada una de estas iglesias son nuestras. Porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén para la gloria de Dios. Hermanos, qué bendición más preciosa es el que venciera y perseverara hasta el fin. Hermanos, cuando yo me convertí, bueno, cuando el Señor me salvó, mejor dicho, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermanos, de que yo iba a una iglesia en la que nos decían: si a ti se te pasa un mal pensamiento ahorita y Cristo viene, te quedas. Y hermano, y uno ahí, ¿verdad? Que era joven uno, Señor. Y la gente perdía la salvación, la recuperaba, la perdía, la recuperaba, la perdía, la recuperaba, la perdía, la recuperaba. Hermanos, y fue cuando comencé a leer Juan capítulo 6, donde nuestro Señor y Salvador Jesús dice, y yo sé que hay gente que hace una controversia de esto, pero en lugar de ser una controversia, deberíamos de hacer de esto una alabanza, hermanos, y creer la palabra de Dios. En Juan capítulo 6 el Señor Jesús dijo: todo el que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero ¿cómo sé si soy escogido? Ven a Cristo, Él no va a echar a nadie fuera. Pero, sigue diciendo el Señor en su gracia. John Bunyan, por cierto, dijo, comentando de nadie me echará fuera, Él no echará a nadie fuera, de que una persona una vez le dijo: pero es que yo soy tan borracho. Pero Él dice que no va a echar a nadie fuera. Pero es que yo tengo un carácter tan malo. Pero es que Él dice que nadie va a echar fuera. No hay nadie en la condenación eterna que haya dicho: vine a Cristo y Él me echó fuera. Nadie. Ahora, hermanos, ese pasaje sigue diciendo: y esta es la voluntad del Padre que me envió, dice Jesús, que de todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice que todo aquel que viene a Él no le echará fuera, porque es dado por el Padre. Y Él no va a perder, dice, ninguno. Y luego Juan capítulo 10, cuando leí Juan capítulo 10, donde Él dice que habla del ladrón que vino para hurtar, matar, destruir, pero luego dice que Él es el buen pastor, dio su vida por las ovejas, y dice que Él las tiene en sus manos y nadie las arrebatará de mi mano. Y luego en Juan 17, donde Él ora y dice: ninguno de estos que me diste se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. Y el que me la terminó de convencer, hermanos, fue Romanos 8:28. Y sabemos que aquellos que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que a los que de antemano conoció, o antes conoció, los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el mayor anhelo, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció los predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, y hasta ahí podemos decir: todo eso se ha cumplido en mi vida. Pero a los que justificó, glorificó. Hermanos, el que comienza la buena obra en nosotros la perfecciona. Ahora sigue diciendo el pasaje bíblico ahí, hermanos, el 26, ya voy a concluir, hermanos. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, quebradas, como vaso del alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Ahora quiero leerles el Salmo 2, que este es el cumplimiento de ese salmo, y dice así, una profecía mesiánica: pídeme, dice, y te daré las naciones como herencia tuya. Por eso es que Cristo dice que las recibió de su Padre. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú las quebrantarás con vara de hierro, las desmenuzarás como vaso del alfarero. Pero el versículo 12 da una exhortación y dice así: honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y luego dice para nosotros, hermanos: cuán bienaventurados todos los que en Él se refugian. Oh, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados todos aquellos que están acá y dicen: separados de Él nada puedo hacer. Y no es mis fuerzas las que me han hecho perseverar en el camino, porque si por mí fuera, yo lo digo de todo corazón, no porque lo he escuchado de otro hombre, sino porque yo lo sé, yo me hubiera perdido, hermanos. Aun cuando les dije que 16 años, desde 17 años, hermanos, comencé como medio a perderme otra vez. Pero el Señor, hermanos, por su gracia estamos acá. Y separados de Él nada podemos hacer. Y aquellos que son pobres en espíritu son bienaventurados. Aquellos que lloran por su pecado son bienaventurados. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hermanos, y no se deleitan en la injusticia del mundo, pero anhelan que Cristo regrese a poner justicia sobre la tierra, son bienaventurados. Aquellos que se paran firme y sufren quizás persecución por la justicia, y quizás dicen, son calumniados y hablan todo mal de ustedes por cuanto son creyentes de Cristo Jesús, son bienaventurados. Somos bienaventurados esta tarde. Y el último, el 28, el Señor aquí promete que nos dará la estrella de la mañana. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 22:16 dice esto Jesús, hermanos: yo soy la raíz y la descendencia de David. ¿Qué dice que es? El lucero resplandeciente de la mañana. Hermanos, ¿qué nos está diciendo el Señor cuando dice que nos dará esta estrella de la mañana? Que Él mismo se va a dar a nosotros. Por eso, ¿cómo termina la Biblia? Y aquí el tabernáculo de Dios, la morada de Dios con los hombres. Él estará en medio de ellos. Y el Señor va a consolar su corazón de toda la tristeza. Él enjugará toda lágrima. Hay una alabanza tan preciosa, no sé si ustedes la cantan aquí, y si no la cantan, cantémosla. Y si no, yo pongo un poquito de guitarra y quizás la vamos a cantar. Se llama Ciudad de Dios. ¿Se la pueden, hermanos? Y Ciudad de Dios dice: hay un lugar donde mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad, dice, donde hay descanso y gozo por la eternidad. Y luego Él dice: sé que pronto allá estaré. Con mis ojos yo veré a aquel que vino a rescatarme para llevarme allá con Él. Y luego dice la segunda estrofa: hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. No existe más un enemigo. Se encuentra plena libertad. Y luego Él dice esta alabanza, el hermano Jonathan Jerez: santa y dulce comunión que vamos a tener por la eternidad con Dios, sin vergüenza y sin temor, porque la justicia de Él ha cubierto por siempre nuestro pecado y nuestra corrupción. Y la tercera estrofa dice que hay un lugar donde su gloria va a satisfacer el corazón. Así que privilegio va a ser ese, donde ya no existirá la muerte, ¿verdad? Y donde reinaremos por Él por toda la eternidad. Por tanto, aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le parece? Oramos. Y no sé si el joven se puede esa alabanza. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Es veraz. Sea todo hombre mentiroso, pero tú eres verdadero, Señor. Y tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Señor, todo lo que yo he predicado es imposible para mí vivir. Es imposible para esta iglesia. Pero, Señor, por eso sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Padre, para mí es imposible amar al que me trata mal. Para mí, en mis fuerzas humanas, es imposible guardarme en santidad, Señor. Pero en ti, Señor, en ti todas las cosas son posibles. Todo cuanto sea tu voluntad es posible. Y, Señor, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Por tanto, yo oro, Señor, que la iglesia haya sido motivada por esta predicación de su palabra. Y que, Señor, en esta serie de Apocalipsis de las 7 iglesias, Señor, ellos sean bendecidos, fortalecidos, renovados. Señor, yo sé que a veces podemos desanimarnos cuando miramos a nuestro alrededor. Pero como dijo un hermano en el pasado, cada vez que mires a tu alrededor, por cada mirada que te des a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Como dijo el autor de Hebreos,
Que consideramos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y que teniendo delante de nosotros tan grande nube de testigos, Señor, yo oro que esta iglesia y mi persona podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Señor, ayuda a que nuestra mirada esté constantemente fija en ti. Te amemos, te busquemos. Oh Señor, esto oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿qué le parece, hermanos, la búsqueda?